¿Sientes que por más que intentas salir, siempre terminas volviendo al narcisista? ¿Crees que es coincidencia? No lo es. Existe una razón oculta que te hace continuar en este ciclo. Y peor aún, él sabe exactamente cómo mantenerte preso. Lo que voy a contarte hoy puede cambiar por completo tu visión sobre esa relación. Son 8 hábitos peligrosos que te hacen quedarte, incluso cuando ya te has dado cuenta de que necesitas salir. Y aquí va la verdad que nadie te cuenta. El narcisista, ya sea él o ella, no quiere que descubras esto, porque en el momento en que entiendes lo que está pasando, él pierde el control sobre ti. Quédate hasta el final, porque el último hábito es el más destructivo y también el más difícil de romper, pero cuando comprendas cómo funciona, nunca más caerás en este juego psicológico. Ahora dime, ¿estás listo para ver la verdad y recuperar el poder sobre tu propia vida? Entonces vamos. Hábito 1. Falta de dinero. El dinero es una de las armas más poderosas del narcisista. No solo quiere controlar las emociones de la víctima, sino también su cuenta bancaria. Es común que desanime a su pareja para que trabaje, critique cualquier intento de independencia financiera o incluso contraiga deudas a nombre de la otra persona. Poco a poco, la dependencia se vuelve inevitable y salir de la relación parece un riesgo demasiado grande. Sin recursos, cualquier intento de escape parece imposible. Esto no sucede por casualidad. Él sabe que quien no tiene opciones termina quedándose. Y no tiene que ser algo tan obvio como impedirle trabajar. Muchas veces, el narcisista sabotea silenciosamente cualquier oportunidad de crecimiento. Puede ser con pequeñas críticas: no tienes talento para esto, vas a ganar una miseria o nunca terminas nada. Él mina la confianza, hace que la víctima dude de su propia capacidad y, sin darse cuenta, ella misma empieza a renunciar a construir su propio camino. El problema no es solo la falta de dinero, sino la falta de creencia en que es posible conquistar autonomía. El narcisismo funciona como una prisión psicológica antes incluso de ser una prisión financiera. La salida para esto no viene de una solución mágica, sino de pequeños pasos: guardar dinero en secreto, buscar formas alternativas de ingreso, reconstruir contactos profesionales sin que él lo perciba, trabajos remotos, freelances e incluso pequeños servicios pueden ser un comienzo. Lo importante es tener algo para cuando sea necesario salir. Un buen comienzo es identificar tus habilidades y ver qué puede generar ingresos. Muchas personas redescubren talentos olvidados o aprenden nuevas destrezas que abren puertas. El narcisista quiere que la víctima se sienta sin opciones. Mostrar que existen alternativas es un golpe directo a su control. No es fácil tomar esa decisión estando dentro de la relación, porque el miedo a la inestabilidad financiera pesa. Pero quedarse donde estás significa continuar siendo rehén. El estoicismo enseña que no se puede controlar todo, pero siempre hay algo que se puede hacer. Quien se prepara en silencio ya está un paso adelante. La pregunta correcta no es si es posible salir, sino cómo empezar a construir la libertad desde ahora. Pequeñas cantidades guardadas hoy pueden ser la clave para un futuro sin manipulación. El narcisista solo tiene poder sobre quien se siente sin salida. Hábito 2. Esperar que él cambie. El narcisista tiene un talento impresionante para crear esperanza en la víctima. En el momento exacto en que percibe que está a punto de perder el control, se transforma. Se vuelve cariñoso, promete cambios, dice que entiende los errores e incluso da discursos emocionantes sobre el amor y el futuro. El problema es que todo eso tiene un plazo de validez. Tan pronto como se da cuenta de que ha restablecido el dominio, el comportamiento cruel regresa, a veces peor que antes. Es un ciclo.
La víctima soporta los malos momentos porque se aferra a la esperanza de los buenos, creyendo que en algún momento él cambiará. Esa creencia puede durar años. Muchas personas pasan la vida esperando que el narcisista finalmente se dé cuenta y se convierta en alguien diferente. Pero la realidad es otra. Él no ve necesidad de cambiar, porque tal como está, le funciona. Toda relación abusiva sigue un patrón predecible de manipulación, ruptura y reconquista. El juego no es sobre el amor, es sobre el control. Cuanto más tiempo la víctima permanece en este ciclo, más difícil se vuelve salir. El narcisismo opera por ciclos, y quien espera cambios siempre acaba volviendo al mismo punto. El estoicismo enseña que aceptar la realidad tal como es, y no como nos gustaría que fuera, es el primer paso para liberarse. Si el comportamiento siempre regresa al mismo lugar, eso no es un error, es el funcionamiento natural de esa relación. La salida no está en esperar que él cambie, sino en cambiar la propia respuesta al ciclo. Si cada vez que él siente que está perdiendo a la víctima, ésta acepta las mismas promesas, nada se transformará. Pero si, en cambio, comprende que eso es un truco y actúa de forma diferente, su poder disminuye. El cambio real comienza cuando la víctima se da cuenta de que no necesita pruebas para aceptar lo que ya es evidente. Esperar una transformación en alguien que nunca ha demostrado un esfuerzo genuino por mejorar es desperdiciar tiempo y energía. Toda relación saludable requiere esfuerzo mutuo, pero cuando solo un lado se sacrifica, no hay relación, solo sumisión. El narcisista nunca cambia porque no lo necesita. Quien necesita cambiar es quien sigue esperando. Lo que debe cuestionarse no es si él algún día cambiará, sino por qué todavía hay esperanza en alguien que ya ha mostrado quién es realmente. Hábito 3. Aceptar volver sin que él demuestre que ha cambiado. El narcisista tiene un radar preciso para percibir cuando la víctima está a punto de liberarse. Siente cuando ha perdido el control y en ese momento inicia una campaña de rescate emocional. Llamadas inesperadas, mensajes desesperados, promesas dramáticas. Él dice que ha entendido los errores, que finalmente reconoce el valor de la víctima, que todo será diferente, y en la mayoría de las veces eso funciona. La persona regresa porque quiere creer, porque teme estar cometiendo un error al irse. Pero tan pronto como la estabilidad regresa, el juego comienza de nuevo. El narcisismo se alimenta de esa oscilación entre el caos y la esperanza. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Cuántas veces el narcisista ha jurado amor solo para semanas después actuar como si nada hubiera ocurrido? La verdad es que, si realmente quisiera cambiar, lo habría hecho sin necesidad de presiones. El cambio real no sucede con promesas o lágrimas convenientes. Requiere esfuerzo continuo, responsabilidad y acciones concretas. Cuando alguien mejora solo al sentir que está perdiendo, no es una transformación, es un truco para restaurar el control. El narcisismo sigue un guión predecible, y uno de sus actos principales es fingir que todo será diferente en cuanto percibe que puede perder a la víctima. La única forma de romper este ciclo es exigir pruebas reales antes de aceptar cualquier retorno. No palabras, sino cambios consistentes a lo largo del tiempo. Esto significa establecer límites claros y no aceptar excusas vacías. La víctima necesita preguntarse, ¿él ya ha demostrado un cambio real y sostenible antes de notar que yo estaba saliendo? ¿O solo empezó a actuar diferente cuando sintió que estaba perdiendo el control? La respuesta a esa pregunta suele definir quién está realmente cambiando y quién solo juega un juego. El estoicismo enseña que no se pueden controlar las acciones de los demás, solo la propia reacción a ellas. El problema nunca fue que él pidiera volver,
sino la decisión de aceptar sin que nada haya cambiado. El narcisista seguirá probando los límites hasta darse cuenta de que realmente existen. La pregunta correcta no es si merece una nueva oportunidad, sino si hay algo concreto que justifique creer que esa oportunidad llevará a un resultado distinto. Y si la única prueba de cambio son palabras, entonces no hay prueba alguna. Hábito 4. No tener a dónde ir. El narcisista sabe que aislar a la víctima es una de las formas más eficaces de control. Crea desavenencias con amigos, siembra desconfianza respecto a la familia y desmotiva cualquier intento de independencia social. Poco a poco, la víctima se ve cada vez más dependiente, con pocas o ninguna opción de apoyo externo. Esto no ocurre por casualidad. Es un proceso calculado para garantizar que cuando la relación se vuelva insostenible, salir parezca imposible. Después de todo, sin una red de apoyo, ¿a dónde ir? Esa sensación de no tener opciones mantiene a la persona presa, incluso cuando sabe que necesita salir. Y lo peor es que esta trampa no siempre es visible. El narcisista no dice directamente «corta los lazos», sino que actúa de forma sutil. Se queja de los amigos, insinúa que la familia no se preocupa, desvaloriza cualquier relación externa. Con el tiempo, la víctima llega a creer que nadie está realmente cerca, que a nadie le importa de verdad. Esto crea un ciclo en el que el narcisista es la única presencia constante, haciendo la separación aún más difícil. El narcisismo prospera en el aislamiento porque cuanto menos apoyo externo tenga la víctima, más vulnerable se vuelve a la manipulación. Pero hay una verdad que debe decirse: siempre existe una salida. Quizás no sea fácil, quizás requiera sacrificios, pero hay opciones. Muchas veces, un amigo que parece distante aún está dispuesto a ayudar, o un familiar que parecía alejado aún se preocupa. El estoicismo enseña que la realidad debe ser enfrentada sin ilusiones. Si no hay un lugar inmediato a donde ir, entonces es preciso crear una estrategia. Buscar redes de apoyo, investigar alternativas, considerar compartir un espacio con alguien de confianza. Lo importante no es tener la solución perfecta ahora, sino dar el primer paso para construir una ruta de escape. El narcisista quiere que la víctima crea que está sola, porque eso mantiene su control intacto. Pero esa soledad muchas veces es una ilusión creada por él. Retomar viejos contactos, reconstruir relaciones, buscar apoyo, aunque sea virtual, puede ser el inicio del cambio. Lo que realmente destruye la dependencia emocional no es simplemente salir, sino comprender que nunca se estuvo tan solo como parecía. La pregunta que debe hacerse no es ¿a dónde ir?, sino ¿qué puedo empezar a hacer ahora para crear una alternativa? Hábito 5. Tener miedo de lo que él hará si sales. El narcisista no acepta perder, y cuando percibe que está perdiendo el control, reacciona con amenazas, manipulaciones e intentos desesperados de mantener a la víctima prisionera. Puede decir que destruirá tu reputación, que nadie más te querrá, que hará de tu vida un infierno. Y, lo peor, muchas veces cumple esas amenazas. Ese miedo es real, y por eso tantas personas permanecen en relaciones abusivas durante tanto tiempo. Pero hay una verdad fundamental aquí. Cuanto más tiempo te quedas, más difícil será salir. El narcisismo se alimenta del miedo, y ese miedo debe ser enfrentado. La estrategia del narcisista es simple. Quiere que la víctima se sienta impotente, sin salida, convencida de que cualquier intento de escape resultará en algo peor. Y, a veces, a corto plazo, eso puede parecer cierto. Puede difundir mentiras, intentar perjudicar la imagen de la víctima o incluso crear situaciones para que ella parezca la villana de la historia. Pero ese poder solo dura mientras la víctima reaccione como él espera. Quien se prepara,
anticipa y actúa con estrategia, logra reducir ese impacto. El estoicismo enseña que no se pueden evitar todas las dificultades, pero se puede elegir cómo enfrentarlas. La salida no está en esperar que el narcisista se rinda por sí solo, porque él no lo hará. La salida está en actuar antes de que él se dé cuenta. Reúne pruebas, registra amenazas y cuenta con apoyo profesional si es necesario. Si hay riesgo físico, busca protección. Si hay riesgo emocional, crea una distancia gradual. Lo importante es no ser tomado por sorpresa. Muchas personas que han salido de relaciones abusivas han relatado que el mayor arrepentimiento no fue haber salido, sino no haberse preparado mejor antes de hacerlo. El miedo pierde fuerza cuando hay un plan concreto. El narcisista quiere que la víctima crea que tiene control absoluto. Pero nadie tiene poder total sobre otra persona, a menos que esa persona le entregue ese poder. Quien entiende el juego del narcisismo aprende a jugar mejor. El miedo no puede ser motivo para quedarse. En realidad, debe ser la señal más clara de que es necesario liberarse. La pregunta no es ¿y si él hace algo?, sino ¿cuánto tiempo más estoy dispuesto a vivir así? El miedo existe, pero no puede ser mayor que la decisión de liberarse. Hábito 6. Quedarse esperando un pedido de disculpas. Muchas personas permanecen atrapadas con el narcisista porque esperan algo que nunca llegará, un pedido de disculpas sincero. Creen que algún día él finalmente reconocerá todo lo que hizo, admitirá sus errores y demostrará un arrepentimiento genuino. Pero esa expectativa solo prolonga el sufrimiento. El narcisista puede incluso pedir disculpas, pero será una estrategia, no una señal de un cambio real. Si percibe que eso mantiene a la víctima prisionera, utiliza esa herramienta cuando le conviene. El problema es que, en la mayoría de las veces, ni siquiera se da la molestia de pedir disculpas. Y cuando lo hace de forma manipuladora, minimizando sus propios errores y echando parte de la culpa a la víctima. Esto sucede porque, en el mundo del narcisista, él nunca está equivocado. Si algo sale mal, la culpa es de la víctima. Si explota, es porque fue provocado. Si la relación está mal, es porque la otra persona no hizo lo suficiente. El narcisismo se alimenta de esa inversión de roles, en la que la víctima termina sintiéndose responsable de los errores de él. El tiempo pasa y esa necesidad de escuchar un pedido de disculpas real se convierte en una prisión. La persona siente que necesita esa validación para seguir adelante, pero esa validación nunca llega. Es un ciclo vicioso en el que el narcisista mantiene a la víctima en una posición de espera eterna. El estoicismo enseña que nadie necesita la aprobación de otra persona para reconocer su propia verdad. Si alguien fue tratado injustamente, no es necesario que el agresor valide ese dolor para que sea real. Esperar un pedido de disculpas de un narcisista es como esperar que él se convierta en alguien que nunca ha sido. La verdadera liberación ocurre cuando se entiende que seguir adelante no depende de nada de él, sino solo de una decisión interna. La ausencia de un pedido de disculpas no significa que el dolor no haya sido real, significa simplemente que el narcisista nunca tuvo la capacidad de sentir una empatía genuina. Aceptar esa verdad no es fácil, pero es liberador. Ninguna víctima necesita un pedido de disculpas para validar lo que vivió. Ninguna palabra del narcisista cambiará lo sucedido o borrará las heridas creadas. Lo que puede cambiar es la decisión de no esperar más, de dejar de buscar justificaciones y empezar a construir algo nuevo. La pregunta no es, ¿será que algún día pedirá disculpas?, sino, ¿por qué sigo esperando algo que nunca llegará? Seguir adelante no es una cuestión de justicia, es una cuestión de libertad. Hábito 7. Sentir pena del narcisista.
Sentir empatía por alguien es una cualidad, pero en las manos equivocadas puede convertirse en una trampa. El narcisista lo sabe y usa el sufrimiento como herramienta de manipulación. Siempre que percibe que está perdiendo el control, se hace la víctima. Llora, cuenta historias trágicas del pasado, dice que nadie lo ha comprendido, que fue traicionado, abandonado, que está emocionalmente destrozado. Y la víctima, sensible y compasiva, siente pena y decide quedarse. Después de todo, ¿cómo abandonar a alguien que parece estar tan vulnerable? Pero eso es solo otra estrategia para mantener el control. Lo curioso es que ese mismo narcisista, que parece tan frágil cuando está a punto de perder a la víctima, no muestra ninguna compasión cuando tiene el control. No duda en humillar, herir o desvalorizar. La misma persona que pide comprensión es la que ignora el sufrimiento de la víctima cuando le conviene. Esto no es debilidad, es táctica. El narcisismo funciona porque la víctima siempre siente más por el agresor que por sí misma. El enfoque está en el sufrimiento de él y no en el dolor que causó. Y mientras eso continúe, el ciclo se repite. El estoicismo enseña que la verdadera compasión comienza por uno mismo. Sentir pena por alguien que destruye tu salud emocional no es generosidad, es autoboicot. No se trata de ser cruel o indiferente, sino de entender que cada persona es responsable de su propio crecimiento. El narcisista tuvo oportunidades para mejorar y eligió no hacerlo. Si su sufrimiento fuera real, buscaría ayuda, asumiría responsabilidades, trataría de ser alguien mejor, pero no lo hace. En cambio, utiliza el papel de víctima para seguir manipulando. La salida es simple, pero difícil. Dejar de cargar un peso que no te pertenece. Sentir pena por el narcisista no lo va a curar. De hecho, solo refuerza su comportamiento destructivo. Lo que debe cuestionarse no es su sufrimiento, sino cuánto te ha mantenido prisionero. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que su dolor tenga más importancia que el tuyo? La verdadera compasión es liberarse, y a diferencia de lo que él hace parecer, tú no eres responsable de salvarlo. Nunca lo has sido. Hábito 8. Creer que no hay vida fuera de esta relación. El narcisista trabaja incansablemente para convencer a la víctima de que no tiene valor fuera de la relación. Repite, de forma directa o indirecta, que nadie más te aceptará, que nadie te entenderá, que el mundo allá afuera es cruel y que estar con él, por peor que sea, aún es mejor que estar solo. Con el tiempo, la víctima comienza a creerlo. La autoestima se va destruyendo poco a poco y la idea de comenzar de nuevo resulta aterradora. Así es como el narcisismo atrapa, no mediante cadenas físicas, sino a través de cadenas mentales. Y ese miedo a lo desconocido es real. Muchas víctimas pasan tanto tiempo dentro de esta dinámica que se olvidan de cómo era vivir sin esa relación. Han perdido amistades, abandonado hobbies, se han distanciado de todo lo que antes las hacía sentir vivas. Y ahora, mirar hacia el futuro resulta desalentador. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si nadie más me querrá? ¿Y si nunca vuelvo a ser feliz? El narcisista siembra esas dudas porque sabe que cuanto más la víctima dude de su propio valor, más fácil será para él mantenerte bajo control. Pero el estoicismo enseña algo fundamental. El miedo a lo desconocido solo existe porque aún no ha sido enfrentado. Lo que hoy parece imposible puede convertirse en la mejor decisión de tu vida. Hay innumerables personas que han salido de relaciones tóxicas, creyendo que nunca encontrarían algo mejor, y que al liberarse, descubrieron un mundo entero de posibilidades. El problema nunca fue la víctima. Cualquiera puede caer en la trampa del narcisista. Lo que define a quien se libera no es el pasado, sino la decisión de dejar de creer en las mentiras que se han repetido tantas veces. La verdad es que existe vida
y una vida mucho mejor fuera de esta relación. Existe paz, libertad, amor propio, nuevas oportunidades, pero todo eso solo será descubierto por quien esté dispuesto a dar el primer paso. El narcisista solo tiene poder mientras tú creas que dependes de él. Pero la pregunta correcta no es ¿podré vivir sin él? Sino ¿estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida creyendo en esta mentira? La elección siempre ha estado en manos de quien decide ver la verdad. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un gran paso. Ahora dime, ¿cuántos de estos hábitos reconociste? ¿1, 2 o todos? Si identificaste algo en tu vida, no te culpes. El narcisista construyó este ciclo para mantenerte prisionero, pero ahora que conoces la verdad, ¿qué vas a hacer con ella? Si estás comprometido a liberarte, comenta ahora. No dependo del narcisista para nada. Escríbelo, porque esa es la primera declaración de independencia que haces contra su control. La verdad es que el narcisista nunca esperó que despertaras. Contaba con tu miedo, con tus dudas, con tu esperanza de que un día él cambiaría. Pero ahora ya lo sabes. El cambio nunca vendrá de él, solo puede venir de ti. Cada día que permaneces atrapado en este ciclo es otro día en que él gana. Pero en el momento en que decides dejar de aceptar esta manipulación, él pierde el poder sobre ti. La pregunta es, ¿vas a seguir en este juego o vas a darle la vuelta a la situación de una vez por todas? La única cosa que el narcisista teme es a alguien que ya no puede ser controlado. Él quiere que creas que no hay vida sin él. Pero ahora ya lo entendiste, sí existe vida. Y comienza en el momento en que decides salir. Ya no necesitas esperar disculpas, pruebas o validación. Lo único que necesitas es tu propia decisión. Porque el día en que dejas de reaccionar como él espera, el juego se acaba. Si quieres seguir fortaleciendo tu mente y aprender a vencer esta batalla, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí encuentras las respuestas que el narcisista nunca quiso que tuvieras. Tu libertad comienza ahora y la elección es tuya. Hasta el próximo video.